Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos al capítulo 2 de mi curso básico de sistemas fotovoltaicos, radiación solar. En este capítulo analizaremos los aspectos más relevantes de la materia prima para la generación de energía a través de paneles solares. También analizaremos a detalle los movimientos de la Tierra y sus repercusiones en la orientación de los paneles. Todo esto para poder determinar el diseño más efectivo de acuerdo a nuestras necesidades. Así que comencemos con la fuente no solo de energía solar fotovoltaica, sino de toda la vida en la Tierra. El Sol es una masa gaseosa compuesta mayormente de hidrógeno, un poco de helio y algunos rastros de otros elementos más pesados. La temperatura en él es tan alta que todos sus átomos están siempre en su estado gaseoso, pues los enlaces que los unen para formar líquidos y sólidos en la Tierra no son lo suficientemente fuertes para soportar el calor de la estrella. ¿Y por qué el Sol está tan caliente? Porque su inmensa gravedad está continuamente estrujando y apretando a sus átomos entre sí. Recordemos que los núcleos positivos de los átomos se repelen, por lo que estos ejercen una fuerza repelente de manera natural cuando son juntados por una fuerza externa a ellos. En este proceso, la energía gravitacional está siendo transformada en energía motriz. Eso es lo que realmente el calor es. En el Sol, a mayor profundidad, el estrujamiento de los átomos aumenta, por lo que su temperatura también. De tal manera que en su centro, los átomos se mueven tan rápido que cuando chocan, los núcleos de algunos de ellos se llegan a tocar, fusionándose y transformándose en nuevos elementos. De esta manera el Sol funge como un reactor nuclear, fusionando hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Esta fusión libera energía nuclear en forma de fotones de luz, y estas partículas viajan desde el centro de donde son formados hasta la superficie del Sol, y tardan aproximadamente 10 millones de años en llegar debido a los choques aleatorios que tienen con el resto de los átomos del Sol. Una vez que estas partículas llegan a la troposfera del Sol, finalmente escapan al espacio en forma de luz visible y otros tipos de radiación. Y esta radiación tarda aproximadamente 8.3 minutos en llegar a la Tierra. Es tiempo que le lleva a la luz viajar una unidad astronómica, o 150 millones de kilómetros aproximadamente. Como podemos ver, las reacciones de fusión en el Sol se encargan de convertir la masa en energía, la cual irradia hacia el exterior en todas las direcciones. Una pequeña parte de esa radiación llega a la Tierra y es la responsable de prácticamente toda la actividad en el planeta, incluyendo la detonación del efecto fotovoltaico en los paneles. La radiación solar es un tipo de radiación electromagnética. Este es un subcampo del electromagnetismo llamado electrodinámica, por lo que es bastante amplio. Así que nos enfocaremos únicamente en los aspectos más generales de la radiación solar para entender cómo funciona en general y cómo afecta el diseño de los sistemas solares. La radiación solar es una combinación de campos magnéticos y eléctricos oscilantes. Estos se propagan a través del espacio en forma de ondas, transportando la energía producto de las reacciones nucleares en el Sol. Las diversas ondas electromagnéticas emitidas por el Sol tienen diferentes longitudes y dependiendo de estas son catalogadas. Por ejemplo, las ondas con las longitudes más pequeñas son llamadas ultravioletas y son altamente dañinas para nosotros. Por suerte, la atmósfera impide que la mayoría de esta radiación llegue a nosotros, como podemos ver en la siguiente gráfica. En esa gráfica, la radiación extraterrestre, representada en amarillo, es la radiación que recién alcanza al planeta antes de entrar a la atmósfera. Por eso, podemos ver aquí la existencia de bastante irradiancia espectral. Sin embargo, mirando el espectro de alguna locación en la Tierra a nivel del mar, representado en rojo, podemos observar una gran disminución de irradiancia. Los diversos elementos y sustancias del planeta absorben gran parte de la radiación solar. Es esta la razón de los picos negativos que podemos ver en la gráfica roja. Elementos y sustancias como el oxígeno, el agua vaporizada, el dióxido de carbono y el ozono son algunas de las sustancias existentes en nuestro medio ambiente que absorben la radiación solar. Sin embargo, resta bastante radiación como para mantener al planeta activo. Otro tipo de ondas son las de la luz visibles, cuya longitud oscila entre los 400 y 700 nanómetros aproximadamente. Esta es la responsable de que veamos la vida de colores gracias a su maravillosa interacción con los átomos.
Y posteriormente existe un tipo de luz invisible llamada infrarroja, la cual percibimos únicamente en forma de calor. Pero lo que realmente nos interesa es cuantificar y canalizar esta energía que transporta la radiación. Y para ello comúnmente se manejan dos subdenominaciones de la radiación solar, la irradiancia y la irradiación. Vamos a verlas. La irradiancia solar es la potencia de la radiación por unidad de área, por lo que se mide como si la radiación estuviese golpeando una superficie imaginaria. Esta, por lo tanto, se expresa en unidades como watts por metro cuadrado o kilowatts por metro cuadrado. Puesto que es una medida de potencia, es una tasa de energía. Esto significa que es un valor instantáneo y constante. Recordemos que un watt es igual a un joule sobre segundo, por lo que la irradiancia solar de 1000 watts, por ejemplo, sobre metro cuadrado, significaría que cada metro cuadrado está recibiendo 1000 joules por segundo. La irradiancia varía considerablemente con la distancia, y no de manera lineal, así que para calcularla usualmente se utiliza la ley de la inversa del cuadrado. ¿Qué es la ley de la inversa del cuadrado? Esta afirma que la cantidad de radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro de la fuente emisora. Tranquilos, vamos a ver un ejemplo para entender esta ley. La ley de la inversa al cuadrado se puede aplicar para diversos fenómenos físicos, y dependiendo de este varía la complejidad de la ecuación que lo escribe matemáticamente. En el caso de la radiación, comúnmente se utiliza la siguiente ecuación, en donde la intensidad en el punto 1 sobre la intensidad en el punto 2 es igual a la distancia del punto 2 al centro de la fuente emisora al cuadrado sobre la distancia del punto 1 al centro de la fuente emisora al cuadrado. Consideremos la siguiente imagen en la parte inferior izquierda de la pantalla. En ella se aprecia un área A, digamos a una distancia A mayúscula del centro de la fuente emisora, y un área B a una distancia, digamos, B mayúscula del centro de la fuente emisora, con la particularidad de que la distancia B mayúscula es 2 veces la distancia A mayúscula. Esto simplemente significa que el área B está al doble de la distancia que el área A de la fuente emisora. En la imagen se puede apreciar un texto que dice que la irradiancia en B es 1/4 de la irradiancia en A. Vamos a comprobar con la ecuación por qué. Sustituyendo los valores, tenemos que la intensidad en el punto 1 es igual a la radiación en A, sobre la intensidad en el punto 2, que es la radiación en B, es igual a la distancia del punto 2 al centro de la fuente emisora al cuadrado, que vendría siendo B mayúscula al cuadrado, sobre la distancia del punto 1 al centro de la fuente emisora al cuadrado, que vendría siendo A mayúscula al cuadrado. Pero sabemos que B mayúscula es igual a 2 veces A mayúscula, por lo que sustituyendo dicho valor nos queda que la radiación en el punto A sobre la radiación en el punto B es igual a 2 veces A mayúscula al cuadrado sobre A al cuadrado. Resolviendo esta parte de la ecuación, nos queda que la radiación en A sobre la radiación en B es igual a 4. Y despejando el valor que queremos conocer, nos queda que la radiación en B es igual a 1/4 de la radiación en A. Veamos un ejemplo. Digamos que queremos conocer el valor de la irradiancia solar que recibe Marte. Esto, por ejemplo, para diseñar el sistema fotovoltaico del Mars Rover. Para ello, sabemos que la constante solar de la Tierra es de 1366 watts sobre metro cuadrado. La constante solar de la Tierra simplemente es el valor de irradiancia solar promedio extraterrestre que recibe la Tierra. Y sabemos que la distancia de Marte al Sol es de 1.52 unidades astronómicas. Una unidad astronómica equivale a la distancia que hay de la Tierra al Sol. Así que sustituyendo en la ecuación, tenemos que la intensidad en el punto 1 es igual a la constante solar, que vendrían siendo los 1366 watts sobre metro cuadrado, sobre la intensidad en el punto 2, que es la irradiancia en Marte, lo que queremos saber, es igual a la distancia del punto 2 al centro de la fuente emisora al cuadrado, que vendrían siendo los 1.52 unidades astronómicas que hay de Marte al Sol, sobre la distancia del punto 1 al centro de la fuente emisora al cuadrado, que viene siendo una unidad astronómica, porque una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Simplificando la ecuación, nos queda que 1366 watts sobre metro cuadrado sobre la intensidad en Marte
es igual a 2.31, me parece, 0,4. Y despejando el valor que queremos saber, que es la intensidad en Marte, es igual a 1366 watts sobre metro cuadrado sobre 2.3104 es igual a 591 watts sobre metro cuadrado aproximadamente. Y esta vendría siendo la irradiancia que hay en Marte. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y en la próxima parte veremos qué es la irradiación solar. También conoceremos y analizaremos los efectos atmosféricos en la radiación solar, poniéndole números y ecuaciones a los fenómenos físicos. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus contactos en las redes sociales. Soy Gabriel Eduardo y nos vemos en el próximo video.